¿Sabía usted que el trofeo que por años entregó la FIFA a las selecciones ganadoras de los mundiales tuvo un triste final? ¿O que cuando se designó a Qatar como sede del Mundial 2022, una de las ciudades sede simplemente no existía? ¿O que el mítico Johan Cruyff, el gran jugador holandés, decidió no jugar el Mundial de Argentina 78 por una extraña razón? Estos y otros datos históricos de los mundiales se los cuento en Aquí se lo explico. Comencemos por la Copa Jules Rimet, el mítico trofeo que se le entregó a las selecciones entre los mundiales de 1930 y 1970. En 1938, cuando Italia ganó el Mundial de Francia y ante la inminencia de la Segunda Guerra Mundial, el dirigente Ottorino Varazzi sacó de un banco el trofeo ganado por los italianos y lo escondió debajo de su cama para que los alemanes no lo encontraran, a pesar de que lo buscaron desesperadamente. 28 años después, meses antes del inicio del Mundial de Inglaterra en 1966, la codiciada estatuilla desapareció de una tienda en Londres donde era exhibida para promocionar el torneo. Cuando las esperanzas de hallarla se esfumaban, Pickles, un perro de raza Border Collie, la encontró envuelta en periódicos. Pickles fue declarado como héroe nacional y su dueño recibió 3.000 libras esterlinas como recompensa. El ladrón fue un trabajador portuario que fue procesado. Y llegó el Mundial de 1970 en México. La selección brasileña encabezada por Pelé ganó el campeonato y obtuvo el derecho de llevarse la Copa Jules Rimet definitivamente para su país por haber ganado su tercer mundial. Pero el 19 de diciembre de 1983, 4 hombres ingresaron a la sede de la Confederación Brasileña de Fútbol y se robaron el trofeo, que medía 35 centímetros de alto, pesaba 3.8 kilos y que estaba hecho de plata enchapada en oro sobre una base de lapislázuli y oro. Los ladrones fundieron esta pieza y la convirtieron en lingotes de oro. Así, la Copa Jules Rimet se perdió para siempre. Pero a raíz de este hecho, la FIFA hizo este nuevo trofeo que se le entrega a las selecciones ganadoras de los mundiales a partir de 1974, pero se entregan réplicas. El original está muy bien guardado en Suiza. En 1938 se jugaba el tercer mundial en Francia y la historia cuenta que el capitán de la selección italiana, Giuseppe Meazza, recibió un telegrama del dictador Benito Mussolini con un mensaje que decía: vencer o morir. El equipo interpretó el mensaje como una clara amenaza contra sus vidas si no ganaba el campeonato. Los italianos llegaron a la final ante Hungría y vencieron al rival por 4-2. El arquero húngaro, Anta Szabo, enterado de la supuesta amenaza de Mussolini, dijo: nunca en mi vida me sentí tan feliz por haber perdido. Con los 4 goles que me hicieron, le salvé la vida a 11 seres humanos. Una de las historias más conmovedoras de los mundiales es conocida como el Maracanazo. Ocurrió el 16 de julio de 1950 en el gigantesco Estadio Maracaná en Río de Janeiro. Se trataba de la final entre Brasil y Uruguay, partido al que asistieron más de 173.000 espectadores, aunque datos no oficiales hablan de 200.000 personas, la cifra más alta de asistentes a un partido en un mundial. Semejante marco era el escenario perfecto para que los brasileños se coronaran campeones del mundo por primera vez, pero la selección uruguaya les aguó la fiesta al ganarles el partido por 2-1 y así se coronaron por segunda vez como campeones del mundo. Este golpe fue una verdadera tragedia para los brasileños que por años no pudieron superar el golpe. Los integrantes de ese equipo cargaron con el karma de la derrota por el resto de sus vidas. En ese partido Brasil jugó con un uniforme blanco, pero ante la humillante derrota, ese color se volvió a utilizar muy pocas veces. Por eso, las selecciones desde entonces juegan con la tradicional camiseta amarilla y pantaloneta azul. Dicha final dejó un contraste para 2 jugadores. Por un lado, Moacir Barbosa, el arquero que fue culpado de la derrota por el resto de su existencia, tanto así que en 1993 intentó visitar a la selección brasileña que se preparaba para el Mundial de 1994, pero el técnico Mario Lobo Zagallo no lo dejó ingresar por considerar que le traería mala suerte al equipo. Barbosa dijo alguna vez: la pena máxima en Brasil por un delito son 30 años, pero yo he cumplido condena durante toda mi vida. La otra cara de la moneda la vivió Alcides Gigia, el delantero que se convirtió en leyenda al marcar el segundo gol que le dio el título a los uruguayos. Años después volvió a Brasil y pronunció una demoledora frase: solo 3 personas fuimos capaces de silenciar el Maracaná, el Papa Juan Pablo II, Frank Sinatra y yo.
En el Mundial de Suiza de 1954 ocurrió un hecho insólito. La selección uruguaya perdía 2-0 frente a Hungría, pero el delantero Juan Eduardo Hover marcó el 2-1 y luego el empate en el minuto 86. Fue tal la euforia del jugador y sus compañeros que diarios de la época aseguran que a Hover le dio un paro cardíaco y fue reanimado, lo que le permitió volver al terreno de juego. Los uruguayos perdieron esa semifinal, pero lo ocurrido a Hover pasó a la historia. Hubo un gol fantasma que fue clave en una final y ocurrió en el Mundial de 1966 en el partido que disputaron Inglaterra y Alemania. Ya en el tiempo extra, con el partido empatado a 2 goles, el inglés Geoff Hurst remató al arco, la pelota pegó en el travesaño, picó sobre la línea de gol y salió. El árbitro consultó al juez de línea, quien dio como válido el gol. Aunque los ingleses ganaron esa final por 4-2 y se coronaron como campeones por primera y única vez, hasta hoy sigue la discusión de si la pelota entró o no. Johan Cruyff, el recordado capitán de la selección de Holanda, equipo que por su maravilloso juego se conoció como la naranja mecánica, nunca ganó un mundial. Luego de perder la final ante Alemania en 1974, el equipo clasificó al Mundial de Argentina 78. Meses antes del torneo, en un intento de secuestro, hombres armados ingresaron a la casa de Cruyff en Barcelona y amenazaron al jugador y a su familia. Fue tal el impacto emocional para Cruyff que se negó a jugar el mundial y prefirió quedarse con su familia. Ese torneo también lo perdió Holanda en la final ante los argentinos. Hay otras versiones de que el crack no jugó el torneo en rechazo a la dictadura argentina, pero este tema jamás fue confirmado. Y en esa final entre Argentina y Holanda en 1978 se produjo una imagen que conmovió al mundo. Se trata de esta fotografía. El protagonista fue Víctor del Aquila, quien al finalizar el partido que coronó a los argentinos como campeones del mundo, corrió a la cancha y se sumó a la celebración de los jugadores. A pesar de no tener brazos por un accidente en la niñez, muy a su manera los abrazó. Por eso esta imagen, captada por el fotógrafo Ricardo Alfieri, se conoce como el abrazo del alma. Y Colombia también pasó a la historia de los mundiales, pero no por un hecho tan positivo. Nuestro país ha sido el único en toda la historia en desistir en la realización de un campeonato mundial de fútbol. En 1974 la FIFA designó a Colombia como sede del Mundial de 1986, pero pasaron los años y los gobiernos y las obras para construcción de nuevos estadios, así como otras obras de infraestructura, no comenzaban. Luego la FIFA anunció que luego del Mundial de España 82 ya no serían 16 sino 24 las selecciones que jugarían los torneos siguientes, lo que complicó aún más la situación. El gobierno colombiano propuso que la empresa privada financiara el Mundial, pero recibió un no como respuesta. Ante las crecientes versiones de que nuestro país no iba a ser capaz de organizar el torneo, la FIFA comenzó a buscar opciones. Entonces, el 26 de octubre de 1982, el presidente Belisario Betancur, en un mensaje a la nación, anunció que Colombia no realizaría el Mundial y dijo: aquí tenemos muchas otras cosas que hacer y no hay ni siquiera tiempo para atender las extravagancias de la FIFA y sus socios. Finalmente, México organizó su segundo Mundial en 1986. Muchos creen que ese campeonato no se realizó porque en Colombia había otras prioridades como la realización de obras de infraestructura como hospitales y vías, entre otros, pero lo cierto es que dichas obras no se hicieron y el Mundial tampoco. En diciembre del 2010, la FIFA confirmó a Qatar como sede del Mundial del 2022 y se anunció que la ciudad de Lusail sería la sede del partido inaugural y de la final. Lo extraño es que la ciudad de Lusail simplemente no existía y en 12 años los cataríes lograron construir un estadio para 80,000 personas, así como varias obras que le dieron vida a esta ciudad en Qatar.